Buenos días. Administrar sitios en el gestor de contenidos Documenta de la Universidad de Zaragoza. En este video tutorial nos vamos a centrar en los elementos básicos de gestión de los sitios de Alfresco por parte de los usuarios con rol de administrador en el sitio. Veremos configurar aspectos del sitio añadiendo elementos, agregar usuarios, crear grupos, gestionar reglas y modificar permisos. Este gestor documental está basado en la plataforma Alfresco de la categoría ECM, que establece espacios colaborativos para la gestión documental y de contenidos de información a los que ha definido como sitios. En ellos participan los usuarios compartiendo contenidos y colaborando con otros miembros del sitio. El sitio es un repositorio de contenidos y la unidad fundamental de organización de Alfresco. Los sitios son independientes entre sí y no se rigen por una organización jerárquica. El sitio está coordinado por uno o varios usuarios con rol de administrador y tienen una serie de herramientas para altas, bajas y roles de los miembros del sitio, creación de foros de discusión, wiki, blog, etc. Creación de un sitio. Para la creación de un sitio colaborativo en la plataforma Alfresco implementada en la Universidad de Zaragoza, hay que solicitarlo en la URL ayudica.unizar.es y el solicitante será el responsable y administrador del mismo. Entramos en el gestor Alfresco tecleando la URL documenta.unizar.es. Nos identificamos con nuestro correo electrónico y la contraseña correspondiente. Iniciar sesión. En este caso, el usuario es miembro de dos sitios, Grupo de Interés Alfresco y Sikud Usuarios. En ambos tiene el rol de administrador, por lo que podrá gestionarlos desde las opciones de configuración del sitio. Entramos en el sitio Sikud Usuarios. Una vez dentro nos muestra tres dashlets, miembros del sitio, documentos modificados recientemente y actividades del sitio. Un dashlet lo podemos definir como un módulo o mini aplicación. En la parte superior, una barra de navegación con dos ítems, panel de inicio y miembros del sitio. El icono para invitar a usuarios y el icono para opciones de configuración del sitio. Desplegamos las opciones de configuración del sitio y desde aquí podemos personalizar el panel de inicio, modificar los detalles del sitio, configurar el sitio y gestionar los grupos. Desde personalizar el panel de sitio podemos cambiar la apariencia del mismo, maquetando por columnas o añadiendo y quitando más módulos. Importante, las modificaciones que realizamos como administradores afectan a todo el sitio. Desde la opción Modificar los detalles del sitio se nos muestra un resumen de la información del mismo, con tres ítems. El nombre. Importante, una vez creado, la URL del sitio no puede ser modificada. La descripción del sitio y la visibilidad si es un sitio público moderado o un sitio privado. Cancelamos y vamos a la configuración del sitio. Desde aquí podemos asignar un tema propio al sitio, aunque el tema corporativo es el recomendado para todos los sitios. Lo que Alfresco denomina como páginas vienen a ser las herramientas del menú que el usuario verá en la barra de navegación. Por defecto tenemos dos, panel de inicio y miembros del sitio. Vamos a añadir nuevos elementos a la barra de navegación, arrastrando biblioteca de documentos, calendario, foros y blog. La biblioteca de documentos es una de las herramientas claves de un sitio, ya que desde ella se gestionan todos los documentos del mismo. Una vez hecha la selección, aceptar. La función que nos queda de las opciones de configuración del sitio es la gestión de grupos. Si pulsamos bien en el nombre del grupo o bien en el lápiz, podremos añadir usuarios al grupo. Aquí nos muestra a los usuarios de este grupo y desde el aspa podríamos eliminar a los usuarios que no queremos que sean miembros de este grupo. Cerramos la gestión de grupos y vamos a la opción de invitar a miembros al sitio. La función de invitar a usuarios se puede hacer desde el icono invitar a usuarios o bien desde el dashlet miembros del sitio invitar o desde la barra de herramientas miembros del sitio. Hay una serie de funciones que solamente pueden ser ejecutadas por el administrador del sitio y estas son
invitar al sitio a personas, gestionar las invitaciones pendientes, cambiar un perfil de usuario, eliminar un miembro o un grupo del sitio. Para invitar a las personas, botón invitar. Se puede invitar a miembros de la comunidad o universitaria o externos a ella. En nuestro caso, vamos a hacer una búsqueda de los usuarios en la base de datos de los miembros del PDI y del PAS de la Universidad de Zaragoza. Para hacer la búsqueda, basta con introducir un único carácter y nos hará la búsqueda de nombres y apellidos que empiecen por ese carácter. Ponemos la O. Y tenemos aquí un operador Huesca. Lo añadimos. Y a continuación seleccionaremos el rol para este usuario. El rol indica las acciones que podrá realizar un miembro dentro del sitio. Hay 4 roles. Administrador, tiene control total sobre el sitio. Colaborador, crea y modifica contenidos del sitio. Contribuidor, crea y modifica contenidos de los que es propietario. Consumidor, visualiza y descarga copias del contenido, pero no puede modificarlos. Vamos a darle el rol de colaborador y una vez que hemos hecho estos pasos, invitar. Podríamos hacer nuevas búsquedas, pero no es nuestro caso. Dentro de la visualización de los miembros del sitio tenemos 3 apartados básicos. Personas. Permite la búsqueda de los miembros del sitio. Si ponemos una letra, aparecerán los nombres o apellidos que empiezan por esa letra. Si dejamos el campo de búsqueda vacío, vemos una lista de todos los miembros del sitio. Podemos gestionar los usuarios ya creados para eliminarlos o bien cambiarles el rol. Grupos. Permite añadir grupos al sitio y darle a todos los usuarios el mismo rol. Para añadir grupos, vamos a añadir grupos, buscamos el grupo y lo añadimos. Y a todos los usuarios les podemos dar el rol de colaborador. En la invitación en espera podemos gestionar las invitaciones enviadas a diferentes usuarios que no han sido respondidas. Puede cancelarse la invitación con el botón cancelar. En ese caso nos envía un correo electrónico al invitado y la tarea pendiente desaparece de la lista de tareas. Una vez vistas las opciones de añadir grupos, crear nuevos miembros, nos vamos a ir a la biblioteca de documentos para ver otras prerrogativas del administrador de un sitio, referente a reglas y permisos. Reglas. Se pueden definir reglas de contenido que se aplican exclusivamente sobre las carpetas del sitio, no en ficheros. Sirven para gestionar el contenido automáticamente. Señalan cómo entran, salen o son almacenados los contenidos y los documentos en una carpeta. Las reglas tienen 3 características. 1. La regla solo se aplica al contenido nuevo que es añadido a la carpeta. 2. Para aplicar la regla al contenido existente se debe ejecutar lanzar regla. 3. Una carpeta puede heredar reglas de carpetas superiores. Para crear una regla nos posicionamos previamente en una carpeta, vamos al ítem más y gestionar reglas. Una vez dentro podemos crear reglas o enlazar a un conjunto de reglas. Vamos a crear reglas. La pantalla de creación de nueva regla tiene 3 partes: general, definir regla y otras opciones. General, el nombre no puede estar vacío. Vamos a ponerle el nombre mover doc. Descripción, opcional. Definir regla. Tiene 3 partes: cuándo, criterios y la acción. ¿Cuándo? 3 opciones. Un documento entra en la carpeta, es creado. Un documento se actualiza, es modificado. Un documento sale de la carpeta, es movido o borrado. Vamos a hacer cuando se crea. Tenemos la opción de añadir más opciones, cuando se actualizan elementos. Los criterios son las condiciones que el contenido debe cumplir. 3 opciones. 1. Si se cumplen todos los criterios. Por ejemplo, que el título contenga la palabra informe. 2. A menos que se cumplan todos los criterios. Por ejemplo, a menos que el título contenga la palabra informe, o ambos. Deseleccionamos y en vez de que sean todos los elementos, vamos a elegir los elementos por tipo OpenOffice. Podemos añadir más criterios, que el creador comienza por la M. Y una vez seleccionados todos los criterios, realizar la acción, que sería mover todo lo que entra en la carpeta pruebas a la carpeta dentro de usuarios a docs o dt. Realizados estos pasos, crear. Vamos a crear una nueva regla que permita cambiar a PDF. Vamos a llamar PDF. Cuando se crea o entra en esta carpeta. Más cuando se actualizan elementos. ¿A qué? A todos los elementos. Seleccionamos la acción, que sería transformar y copiar contenidos a PDF y que me los copie en la carpeta ODT Docs. Crear. Una vez creadas nuestras reglas, vamos a ver cómo funciona. Vamos a la biblioteca de documentos. Previamente vamos a ver que en la carpeta ODT Docs no hay nada. Nos posicionamos en nuestra carpeta de pruebas. Vamos a subir documentos ODT. Vamos a ejemplos, seleccionamos este y seleccionamos este. Abrir. Y vemos que aquí no hay ningún documento porque hemos dicho la función de mover cualquier documento a la carpeta ODT.
Y aquí vemos que los dos documentos se ha movido el original y lo ha convertido a PDF. Volvemos a la biblioteca para hablar de los permisos. Otra de las atribuciones del administrador es la de gestionar los permisos. Si bien el usuario puede establecer una serie de permisos sobre los documentos y carpetas creados por él, el administrador lo puede hacer sobre el conjunto de carpetas, documentos y ficheros del sitio. Vamos a nuestra carpeta de trabajo, pruebas, vamos a más, administrar permisos. Los permisos de entrada se heredan. Si queremos ocultar un documento o fichero, podemos seleccionar el no heredar permisos, dejando el documento sin ningún privilegio y siendo el administrador del sitio el único que los verá. Esta medida no es válida para las carpetas, ya que siempre quedan visibles. El cambio de permisos se puede hacer a nivel de usuario y de grupo. Entramos, una búsqueda, mínimo 3 caracteres y hemos encontrado este usuario, añadir. Y de grupo, 3 caracteres y nos ha salido este grupo, añadir. Desde aquí podíamos cambiar los roles o bien del grupo o bien del usuario. Una vez hechos los cambios, guardar. Guardados los cambios y con el tema de los permisos, damos por finalizado este video tutorial en el que hemos visto las acciones que puede realizar un administrador de un sitio respecto a la configuración del panel de inicio, la representación gráfica del mismo, la gestión de usuarios y las reglas sobre las carpetas. Salimos de la sesión y muchas gracias por la atención prestada.